Tiene, para cerrar esta ronda, les recuerdo que al final de cada ronda preguntaremos si está suficientemente discutido. Tiene en esta primera ronda la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor. Con su venia, señor presidente. Por Luisa, que Adelante. tuvo que dejar su departamento con su pequeño hijo de 4 años porque ya no pudo pagar la renta en esta ciudad gentrificada. Por María, una trabajadora del hogar que vive hacinada en un cuarto de 3x3 con sus 2 pequeños hijos, hijo e hija, en la casa de una suegra que se la pide todos los días que desaloje porque el marido está ausente. Compañeras y compañeros senadores, con la fuerza de las leyes seguimos construyendo la sociedad de derechos que siempre hemos soñado y que hasta hoy hemos aprobado 9 iniciativas. En 7 de ellas nos ha acompañado la oposición. Ese es el país que estamos construyendo, un país de los derechos para todas y todos, pero sobre todo para quienes menos tienen. Una vivienda suele ser un hogar, un centro de reunión, el lugar seguro y de nuestros sueños para quienes ahí habitan. Poseer una vivienda es quizá la aspiración más grande del individuo y poder hacerse de una se ha vuelto en este país casi imposible. Muchas madres, jefas de familia, padecen diariamente la angustia de no poder darle un techo a sus hijas e hijas, porque existe un rezago habitacional de 8.9 millones de viviendas. ¿Cómo llegamos hasta ahí? En la década de los 80, la política de vivienda del Infonavit se enfocaba a la construcción de unidades habitacionales, también llamados multifamiliares, que eran vendidos a los trabajadores como solución de vivienda digna y decorosa. En la década de los 90, con la instauración del neoliberalismo en México, se transformó la política nacional de vivienda, optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda. Con esta acción, el gobierno del PRI cedió la construcción de vivienda social al sector privado, mismo que se convirtió en el principal responsable de la construcción de vivienda hasta la fecha, ocasionando los grandes problemas de la actualidad, como el encarecimiento desmedido de la vivienda y la creación de los cárteles inmobiliarios, y este gran rezago que se ha dado en nuestro país. Por eso ahí radica la importancia de aprobar este dictamen de reforma que regresa al Infonavit la posibilidad de construir vivienda y con ello regresan las esperanzas de poder tener este acceso en nuestro país. Al elevarlo al rango constitucional, se garantizará que las personas trabajadoras y derechohabientes les permitan obtener créditos accesibles y suficientes para la adquisición o mejora de su vivienda. Pero esto no quedará ahí. El plan de vivienda de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, implica una inversión sin precedente de 600,000 millones de pesos que ya están presupuestados, que permitirá que 500,000 de estas viviendas sean construidas por el Infonavit y otras 500,000 vayan a las personas que no son derechohabientes, es decir, a la población sin seguridad social. Pero si se maneja bien este programa, se va a multiplicar porque los estados tendrán que hacer también inversiones. Se creará entonces un círculo virtuoso en torno a la vivienda en beneficio principalmente de mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y afromexicana y de adultos mayores. Porque una política de este tipo, una política pública, puede generar este ciclo virtuoso. En los gobiernos neoliberales, mediante constructoras sin escrúpulos, se permitió la construcción de estas viviendas en zonas lejanas, sin accesibilidad y sin infraestructuras adecuadas, lo que hoy se traduce también en 600,000 viviendas abandonadas. Tiene que encontrarse un mecanismo por parte del Infonavit para recuperar estas viviendas y ponerlas a disposición. Hoy se dará prioridad a viviendas adecuadas, con servicios básicos y bien ubicadas, cercanas a escuelas, hospitales, centros de salud, áreas verdes y recreativas. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, que los que menos tienen cuenten con una vivienda adecuada, es un acto de verdadera justicia social. Y yo quiero aprovechar
para hacer también un llamado al Infonavit y a la SEDATU para que propicien el repoblamiento en las ciudades, en los centros de las ciudades, que esta política nueva de vivienda ubique a las personas cerca de sus centros de trabajo. Especialmente hago el llamado para que en el marco de la reconstrucción de Acapulco se considere el repoblamiento de los barrios históricos de Acapulco y de las colonias céntricas de Acapulco, que ahí ya hay servicios, que ahí están cerca de los lugares de trabajo. Tenemos que tener esta visión distinta en el que la gente siempre tiene que estar en el centro de las políticas públicas y de nuestras leyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Mojica Morga.